Buenos días, jóvenes estudiantes. El tema que nos corresponde ver en esta guía es los métodos de la filosofía. Vamos a ver que dentro de los métodos de la filosofía está cómo aprender a preguntar, cómo poner en cuestión, dudar de forma radical. Ya vamos a ver en qué consisten todos estos métodos. Y el método clásico de Sócrates, que es la refutación socrática, llamada también la mayéutica. La mayéutica, ¿sí?, es de Sócrates, es un método que consiste en interrogar al interlocutor, ¿sí?, y con preguntas, ¿sí?, y en la medida que él vaya dando respuestas, con esas mismas respuestas se le elaboran más preguntas hasta que el mismo interlocutor vaya contestando por sí mismo y vaya dando las respuestas a los interrogantes que le van surgiendo. Bueno, empecemos con el primer método, que es cómo aprender a preguntar. Toda reflexión filosófica inicia con una pregunta. Eso recuerden que en las primeras clases se los indiqué así. Pero no todas las preguntas son iguales. No toda pregunta es filosófica. Eso tienen que tener en cuenta, ¿no? Para que una pregunta sea filosófica, tienen que aprenderse a distinguir, ¿no?, esas preguntas, ya que todas no lo son. Una pregunta filosófica que nos sirve como modelo o como ejemplo para entender cómo es que se pregunta filosóficamente es: ¿qué es la justicia? ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es la felicidad? Miren que si yo solamente me hiciera esa pregunta, ¿qué es la justicia? ¿O qué es la felicidad? Es un concepto que es necesariamente muy profundos, que tenemos que profundizarlos para poder llegar a respuestas donde incluso la opinión de cada uno aporta mucho a su respuesta. Entonces no son preguntas que tengan una respuesta sencilla, una respuesta de diccionario, como diríamos. Son respuestas que engloban todo un concepto. Para preguntar filosóficamente, ¿sí?, en este primer modelo de cómo aprender a preguntar, hay una formulita, hay un esquema. El esquema es qué, que se observa ahí en la pregunta: ¿qué es la justicia? ¿Qué es X? Miren ese esquema: ¿qué es X? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la ciencia? Tienen todas ese esquema, ¿no? Ese es el modelo de pregunta filosófica que nos puede servir para preguntar de modo filosófico. Para preguntar de modo filosófico no tenemos que pensar en temas tradicionales, en temas triviales. Una pregunta como ¿qué es una empresa?, por ejemplo, es filosófica si lo que queremos pensar es en el concepto de empresa y no simplemente en una definición de diccionario. Si, por ejemplo, en este ejemplo que yo les traigo, ¿qué es una empresa? Puedo yo responder: la familia es una empresa, ¿no? Mire, la familia es una empresa. Y empezó a dar mi concepto. Si todos, ¿no?, si todos aportan, si todos luchan por sacar adelante la familia, si todos están mediante unos mismos objetivos a salir adelante, eso es una empresa, ¿no? Por ahí dicen que hay gente que surge en un buen matrimonio. Se metió con una buena empresa, se sacó la lotería de pronto. Una niña rica se casa con una niña pobre, se casa con un rico, ahí hay una empresa. Bueno, ¿cómo poner en cuestión? Es el segundo tema, el segundo método que nos trae esta guía. Dice: otra forma de indagar filosóficamente es preguntar por las razones en las que se apoya una creencia. La filosofía siempre pide argumentos. Por ejemplo, ¿por qué pensar que matar es malo? Mire que ahí estoy pidiendo no definiciones, estoy pidiendo razones, ¿ya? ¿Por qué pensar que matar es malo? ¿Por qué se afirma que tenemos alma? Miren que son preguntas de corte filosófico. Nótese que la pregunta es por razones, en cada caso, o argumentos, para creer
que para poder, ¿cómo les digo? Para poder entrar, ¿sí? A profundizar en cada una de esas razones que terminan siendo sus argumentos, sus opiniones. Es muy distinto cuando uno se pregunta por la causa de algo. Por ejemplo, ¿por qué llueve? Si yo pregunto ¿por qué llueve? Esa causa me va a dar una respuesta de tipo científico. Esa pregunta me va a dar una respuesta de corte científico. Hoy sabemos por qué llueve. No es necesario dar mi opinión. Hay una respuesta precisa. No hay otra razón sino mediante la ciencia. No es esa pregunta de corte filosófico, miren ustedes, y es una pregunta que lleva a una causa. Las preguntas filosóficas, ¿sí? Comienzan por un porqué. Ahí también vemos un esquema como para poder llegar a ellas. Las preguntas filosóficas comienzan por un porqué.